política en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes a este subprograma de Camino a la Santidad. Yo soy Paulina Cedillo y el día de hoy que festejamos a la Virgen de Fátima, quiero recordarnos cuáles son aquellas cosas que la Virgen de Fátima nos comparte a través de estos niños, de estos 3 niños en Portugal. Y vamos a contar un poquito de la historia, vamos a conocer a profundidad cuáles son los mensajes que ella nos da a través de estos hermosos niños y cómo esta visión que han tenido ellos a través de la Virgen de Fátima nos hace mover ese corazón al amor de Cristo. Entonces, les doy la gran bienvenida a este programa y pues además invitarlos a que nos compartan desde donde nos escuchan. Para mí siempre es un placer conocer desde dónde nos escuchan y que también si tienen dudas sobre este tema nos lo hagan saber. Les voy a ahorita mismo a presentar les hice una pequeña presentación justo para ir muy de la mano de lo que se suscita, ¿no? La Virgen de Fátima, pues es una advocación mariana de nuestra iglesia y que tiene sus orígenes en las apariciones de 3 niños pastores, que es Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco, ¿no? Ellos afirman haber presenciado a la Virgen de Fátima en Portugal en 1917, ¿no? Finalizando como el siglo pasado, se presenta la Virgen de Fátima y algo muy interesante es que pues se le presenta a niños, ¿no? Si tú y yo nos ponemos a leer un poco la Biblia, nos habla mucho de hacernos como niños. Cuando tú y yo somos niños, voy a ir como platicándoles un poquito, cuando tú y yo somos niños, normalmente nuestro corazón está muy dispuesto, ¿no? Somos más fáciles de moldear, somos más ávidos a deslumbrarnos, a sorprendernos, a ver la grandeza de lo que nos rodea. No sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, de tener algún nieto, algún niño chiquito en casa, que de pronto ellos se deslumbran, ¿no?, de su entorno. Entonces, son una de las cosas muy importantes que nos empieza a decir la Virgen a través de esta presentación de la Virgen, a través de los niños, ¿no? Otra de las cosas importantes es que los primeros de los mensajes que nos da es la oración y la penitencia, ¿no? La Virgen de Fátima enfatiza la importancia de la oración y la penitencia como medios para obtener la paz y la conversión. Y le vamos mandando saluditos a Alexander Quintero. Gracias por conectarte, Alexander. Y justo algo importante es cómo tú y yo podemos hacer en nuestro entorno una gran diferencia. Y oigan, yo creo que en muchas ocasiones lo puedo comentar con ustedes que, el mundo tiene diferentes circunstancias que no son nada sencillas. Pero cuando la Virgen nos pide oración y penitencia, nos dice por 2 cosas importantes. La oración siempre nos lleva a Cristo. Cuando tú y yo nos ponemos de rodillas, unimos nuestras manos, miramos al cielo, recordamos ese momento, y a mí se me hace muy fuerte, cuando Pedro está en la barca y Jesús le habla y le dice que vaya hacia con él. Y para Pedro era caminar sobre las aguas para ir con Cristo. Y dicen que empieza a caminar sobre las aguas y hay un momento donde como que se sorprende y cae, ¿no? Se dice que en ese momento Pedro desconfió de Dios, ¿no? Como fue tan sorprendente esto para él
que fue una sorpresa como hasta que lo llevó al miedo, ¿no? El miedo evidentemente no viene de Dios, pero en esta parte humana me ayuda a confrontarme de decir, Señor, verdaderamente estoy confiando plenamente en tu voluntad. Muchas veces vivimos situaciones diversas y decimos que creemos en la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro hablamos de, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero muchas veces esto es muy superficial. Lo decimos, pero en realidad en nuestra conciencia no está tan cimentada esta confianza en Cristo. Y se los comparto porque a mí últimamente me ha pasado eso. Hay una situación laboral que de pronto me ha tenido un poquito dispersa y, y de pronto estaba con poca paz, dudosa, y en mi corazón justo venía esta parte laboral, ¿no? Y pues en una oración personal Dios me decía, a ver, confía porque yo soy tu Dios y cuando tú buscas hacer mi voluntad, todo lo demás vendrá por añadidura. Y aunque esto lo conocemos, lo hemos escuchado, nos lo puede repetir cualquier persona, cuesta trabajo llevarla a la práctica. Y yo aquí les pediría que pues en su oración personal le pidan a Dios, que le pidamos, amado Señor, ayúdame a confiar. Me cuesta, pero te lo quiero entregar, ¿no? Otra de las cosas que también nos pide es la conversión, ¿no? Mientras tú y yo nos acerquemos más a Cristo, nuestra conversión será constante. Alguien me decía que la conversión no se trata nada más de pues ir un día a misa y ya, ¿no? Eso no significa que estoy convertida. Puedo ir a misa, puedo comulgar, pero no significa que verdaderamente tenga una conversión. ¿Qué significa la conversión? Y yo creo que la conversión es algo diario. Todos los días tú y yo tenemos batallas espirituales, situaciones complejas, donde Cristo nos pide volverlo a ver a cada momento. Desde, no sé, pienso cuando vas manejando y se te cruza uno y te dan ganas de gritarle y mentarle la madre, pues en ese momento Dios te pide conversión. ¿Por qué? Señor, voy a orar un Padre Nuestro por esa persona. ¿Qué ganas de gritarle? Porque, a ver, es una realidad que nuestra vida está llena de situaciones de injusticia, de situaciones de personas que hacen el mal, de situaciones de traiciones. Muchas cosas complejas suceden en la vida. ¿Y de qué se trata ser santo? No se trata de tener una vida perfecta y decir, mi esposo y yo, todo es hermoso, mi familia, todo es hermosa, mis vecinos son hermosos, ¿no? O sea, siempre va a haber situaciones que nos hagan confrontarnos en ese amar al otro como Dios nos ama, ¿no? Y seguramente nos pasa con un familiar, nos pasa con un compañero de trabajo, nos pasa con N cantidad de personas, hasta con el que se te cruzó, que se pasó un alto y que no está bien, evidentemente. Pero eso, Dios nos invita a fortalecer la virtud. Esa conversión es que tú y yo fortalezcamos la virtud. La santidad es que tú y yo, a través de esta petición constante a Dios, de que nos renueve, de que nos convierta, es seguir trabajando en la virtud. ¿Y por qué nos pide penitencia? Porque también dentro de la penitencia está todas aquellas almas que no aman, no adoran y no creen en Dios. Y seguramente todos los que están escuchando este programa tendrán alguna persona que nos cree locos de mochos, ¿no? Cucarachas de templo, porque nuestra visión de Dios es distinta a la de ellos y porque nos creen que por ir a misa todos los domingos ya somos mochos, ¿no? Aquí algo importante es no juzgar al otro porque probablemente viven situaciones diversas a las nuestras. ¿Y qué sucede? En la parte humana, nuestro primer momento donde conocemos el amor de Dios es a través de nuestros padres. Y muchas veces este ejemplo no es el más óptimo. Entonces es normal que exista en el mundo una gran cantidad de personas que no crean en Dios como tú y yo lo creemos. Y entonces es ahí donde Dios nos pide, y la Virgen María, a través de este amor que ella tiene por Cristo, por Dios, es
que tú y yo pidamos por esos otros. Oigan, yo no sé si ustedes han pasado por alguna situación compleja, seguro que sí, porque todos hemos vivido situaciones complejas, pero es bien bonito saber que alguien más está pidiendo por ti. Por ejemplo, cuando he tenido oportunidad de platicar con madres consagradas, con misioneros, con sacerdotes, que piden por todas las personas, por toda la iglesia, es como una curita al alma. Y por eso es importante que sigamos orando, porque somos una iglesia unida. Ahora el nuevo Papa, el Papa León, que uno de sus lemas, pues justo es eso, que somos uno en Cristo. Entonces, de verdad, actuemos como tal, ¿no? Otra de las cosas que nos pide la Virgen, aquí les quiero leer este versículo de la Biblia, que es Juan capítulo 14, versículo 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y aquí, ¿por qué se las comento? Porque en esta parte que nos promueve la Virgen, la oración siempre nos dará la paz que Cristo da. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo estamos con miedo? ¿Cuántas veces tenemos un corazón turbado? Pues ahí nos falta oración. Oración donde le pidamos a Dios esa paz, ¿no? Hay una frase muy común que hemos escuchado de Santa Teresa que dice, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Cuando nuestra oración es una oración cercana a Cristo, sin duda es una oración que nos ayuda a no estar turbados y a no tener miedo. Y yo estoy segura que esta frase tan común que hemos escuchado, pues proviene también de esta lectura de la palabra de Dios, ¿no? Otra de las cosas que nos invita la Virgen de Fátima a través de estos 3 niños es el rosario diario. Algo que mi esposo y yo hemos implementado en Guadalajara, pues ya es bien sabido que el tema de los transcursos es mucho tiempo el que pasas en el tránsito, ¿no? De un lugar a otro, aunque vivas a unos 20 minutos, hay momentos en el tráfico vial donde en la mañana y en la tarde casi haces 1 hora. Entonces nosotros hemos implementado que al momento de ir en el coche, en vez de estar escuchando música o lo que sea, rezamos el rosario juntos. Y es algo muy padre porque aparte nos va consolidando como familia. Acuérdense que hay una frase que dice que una familia unida siempre se mantiene unida. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que decíamos al inicio del tema de la oración. La oración nos da una paz que es diferente a la que da el mundo, ¿no? No es una paz donde estoy relajada en la playa, escuchando las olas, que sin duda es una paz muy buena, pero esta paz que Dios da es una paz distinta, porque aunque estés en el diario del tráfico, en el diario de alguna situación compleja, Dios te da esa paz que nadie más te puede dar. Hay una canción que a mí me encanta que dice, la voy a buscar y se las voy a poner en los comentarios. Dice, mi paz te doy yo a ti, es una paz que el mundo no da, ¿no? Esa paz que el mundo no da es la única que nos da Dios. Y otra de las cosas, dando seguimiento a esta parte que nos dice la Virgen de Fátima sobre el rezo del rosario, es que nos invita a que los niños recen el rosario. Y pues obviamente nos pide que tengamos una constancia en esta oración para pedir por la paz del mundo y el fin de la guerra. Acuérdense que cuando se presenta la Virgen de Fátima, era un momento culmen donde se suscitaban situaciones con Rusia, perdón. Y entonces había pues este momento histórico de guerra que hoy también lo estamos viviendo y que también yo creo que esto es algo que nos vuelve a pedir la Virgen de Fátima hoy en su día 13 de mayo, que de verdad busquemos los medios para rezar el rosario. Oye, que yo no voy con mi esposo, tal. Oigan, hay un chorro en Spotify donde le pones rosario y hay rosarios que duran 18 minutos. Y no es mucho, es más, puedes estar haciendo la comida y escuchando el rosario. Hay momentos para todo, ¿no? De verdad, démonos la oportunidad de rezar el rosario. Y si nunca lo rezo, tal, empieza una vez a la semana y velo poco a poquito, iniciando como un hábito, ¿no? Acuérdense que las virtudes
son esos hábitos que vamos haciendo en el día a día a través de acciones. Entonces, ¿qué acciones también yo estoy haciendo en la parte espiritual, ¿no? Y aquí volvemos a la parte de los niños, ya decíamos al inicio que la Virgen se le presenta a unos niños, ¿no? Los niños normalmente tienen un corazón más dispuesto, ¿no? ¿Y por qué nos pide también la Virgen que los niños recen el rosario? Pues bueno, creo que aquí muy importante es que muchas de las nuevas generaciones no conocen a Dios. Y el rosario es una oración meditada que nos ayuda a conocer la vida de Cristo. Y eso está padrísimo porque justo es esta contemplación que hace la Virgen de la vida de su Hijo, de Dios verdadero y Dios que decide dar su todo por ti y por mí. Otra de las cosas que nos invita también es el Papa Francisco, que pues acaba de fallecer. Les quiero leer esta frase que él decía sobre el rosario. El rosario ayuda a obtener la paz en el corazón. Es un arma poderosa con el mal y un medio eficaz para obtener la verdadera paz en nuestros corazones. Y se fijan cómo cada una de las cosas se va hilando una con otra. Volvemos al tema de la paz, volvemos al tema del corazón tranquilo, ¿no? Y una de las cosas que añade el Papa Francisco es que es un arma poderosa con el mal. Y no sé si en algún momento han tenido oportunidad de ver, hay un video que pueden encontrar en YouTube que también les puedo compartir. Y este video habla de un exorcismo que hace el padre Fortea, justo pidiéndole a la Virgen María su mediación para que el demonio hable en ese exorcismo. Y entonces algo importante decir es que pues el demonio claro que no quiere a la Virgen María, porque la Virgen María, siendo inferior a él, porque acuérdense que los ángeles son superiores en espíritu a los seres humanos, y la Virgen, pues es humana, obviamente, pero es la más humilde de las criaturas y pues fue colocada en un lugar muy especial porque decidió decir sí a la voluntad de Dios, ¿no? Siendo la madre de Jesucristo. Entonces, obviamente, el demonio no quiere a la Virgen y pues también seguro saben que la Virgen María es quien aplasta a la Virgen, ¿no? Es aquella corredentora que viene a fortalecer aquel momento que Eva pues dejó de lado, ¿no? En esta parte de siendo mujer, se dejó guiar por el pecado, pues bueno, viene la Virgen a restablecer esta alianza con Dios, ¿no? Entonces, la Virgen pues es una gran intercesora por nosotros y en este video le piden a la Virgen que interceda ante Dios para hacer hablar a ese demonio, ¿no? Entonces el demonio empieza a decir que él odia cuando rezan el rosario, que es como si le estuvieran clavando o pegando con un martillo en la cabeza. Y dice que además para él es horrible que tengamos en nuestras manos el rosario. Con el simple hecho de llevar un rosario en la mano para él es lo peor, ¿no? Esto es algo muy fuerte porque nos habla y justo colabora con esto que nos dice el Papa Francisco de que es un arma poderosa con el mal. De hecho, pues hay diferentes frases que nos hablan de cómo si tú y yo rezáramos el rosario diario, hubiera menos maldad en el mundo, ¿no? Entonces, creo que también son de las cosas que nos hacen pensar qué tan comprometido estoy en primera instancia con Dios, cómo lo amo en realidad, ¿no? Cuánto amor tengo por Dios, cuánto amor tengo por mi prójimo, ¿no? De orar por ellos cuando están pasando por alguna situación. Y pues también cuánto compromiso tengo conmigo mismo, ¿no? De ese amor que Dios me da. A veces, de verdad, yo me cuestiono si realmente soy consciente del amor que Dios tiene hacia mí. Porque tú y yo podemos saber, y lo sabemos, que Dios nos ama de manera infinita, que ha muerto en la cruz,
que se ha quedado en la Sagrada Eucaristía por ti y por mí. Pero ¿cuántas veces nos damos el tiempo de ir a visitarlo? ¿Cuántas veces nos ponemos en oración en ese momento para estar con Él a solas, ¿no? Y de verdad no se trata de un juicio de decir, Paulina me está confrontando, no. Yo también me hago esta misma pregunta, decir, ¿realmente amo como yo quisiera responder ese amor a Cristo? Y yo créanme que constantemente le digo a Dios que me ayude a amarlo como Él me ama, que yo sé que va a ser imposible, pero mi corazón quiere estar dispuesto a amarlo. Y puede comenzar con una oración, pero Él les puede decir que cuando comienza con una oración interna, también esto te quiere mover internamente para hacer algo distinto. Y mi corazón está anhelando ese amor a Cristo. Y cuando tú anhelas esto, comienzas a hacer acciones que te lleven a eso. Hay una frase por ahí que también dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se vuelven palabras, tus palabras acciones y tus acciones, pues hábitos, ¿no? ¿Cómo están tus pensamientos conforme a tu parte espiritual? Verdaderamente hay un enriquecimiento de que Dios existe, de que Dios te ama. Y si no lo sientes, dile, Señor, ayúdame a saberme amado por ti, ¿no? Acuérdense que cualquier frase que tú y yo podamos decirle al Señor es una jaculatoria que nos va acercando a Él, ¿no? Obviamente, en esta batalla espiritual siempre tendremos al enemigo que buscará apartarnos de esa conexión con Dios, porque en el fondo sabe, como Santa Catalina lo ha dicho, que si tú y yo pudiéramos conocer lo que Dios tiene pensado para nosotros, prenderíamos fuego al mundo, ¿no? Se trata de un fuego enriquecedor, y yo pienso, cuando me hablan de esta frase tan potente, es pensar en todos los santos. Cada uno de ellos le dio fuego al mundo de ese enriquecimiento. Hoy por hoy vemos todo lo que dejó el Papa Francisco, y se me hizo algo muy padre, les quiero compartir un reel que tuve oportunidad de ver de unos, me parece que eran salesianos, que empezaron a compartir cosas de Francisco, el legado que había dejado y tal, y que empezaron a recibir muchos mensajes de jóvenes queriendo saber qué más podían hacer para responder a ese llamado que entendieron del Papa Francisco, ese llamado a salir a las calles, ese llamado a amar a Dios, ese llamado a no ser una iglesia cerrada, sino una iglesia en salida, ¿no? Y se me hizo algo bien padre, porque en el fondo justo es eso, cómo tu vida y la mía está siendo reflejo del amor de Dios. Y definitivamente cuesta trabajo, sobre todo en la coherencia de vida, ¿no? A mí constantemente me cuestiono, me analizo, le pido a Dios, me dé la fortaleza, tal, para de verdad poder enriquecer a los otros, no por mis medios, sino por los de Cristo, ¿no? Bueno, después de haberles leído esta frase del rosario del Papa Francisco, nos vamos con otra de las cosas que nos pide la Virgen, y es la consagración al corazón de María. Y nos pide la consagración de todo el mundo al corazón inmaculado de María como un medio para la paz y la conversión. No sé si lo han escuchado, pero, por ejemplo, les comparto, mi esposo y yo hacemos la consagración de los 33 días de Montfort. Les voy a poner aquí abajito la consagración por si lo quieren hacer. Se llama consagración de 33 días al Inmaculado Corazón de María, y es de San Luis María Griñón de Montfort. Pues este santo pues tuvo oportunidad de descubrir esto que la Virgen le pedía, ¿no? Y es una consagración donde por medio de María nos consagramos a Jesús, ¿no? La verdad son 3 semanas, empieza con 3 semanas de oración y meditación, y algo muy importante es que pues no se debe tomar a la ligera, ¿no? Porque pues es una preparación
donde le pedimos a Dios que vacíe nuestra alma del espíritu del mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces tú y yo estamos en el mundo queriendo ser del mundo, aunque Cristo ya nos lo ha dicho, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? No significa que voy a dejar los placeres humanos, no significa que me voy a ir de consagrada, no. Es una consagración que me invita a fortalecer el espíritu para vivir en la virtud, ¿no? Entonces, les voy a ir compartiendo esta liga de la consagración de San Luis de Montfort. Y pues bueno, también decirles, si tienen dudas y tal, pues nos pueden escribir, con mucho gusto les acompañamos también en este proceso. Él y yo nos consagramos todos los años, aunque ya estamos consagrados, todos los años volvemos a reconsagrarnos, ¿no? Esto porque justo el vaciarte del mundo te invita a volver esa mirada a Cristo, ¿no? Y otra de las cosas que María nos dice a través de estos 3 pastores, 3 niños, es la comunión de los primeros sábados de mes. Y pues bueno, en esto nos invita a vivir la comunión como un acto de reparación por los pecados del mundo. Y les quiero contar que cuando yo era pequeña, a mí me decían que tú y yo tenemos nuestra, les voy a poner mi Biblia aquí que tengo al lado. Nuestra alma es como si fuera esta tabla, ¿no? Entonces, ya les he platicado de esto, pero bueno, a mí me encanta volverlo a utilizar porque en el fondo nos va ayudando a tener una visión mucho más completa de lo que es nuestra alma, ¿no? Nuestra alma, pues, es esta tabla y cuando tú y yo estamos, pues, nos morimos, esta tabla lo que busca es presentarse con Dios y la luz de Dios es tan grande y tan fuerte que si tuviera hoyitos, pues no estuviéramos, o sea, se pasaría esa luz, ¿no? O sea, como que no podríamos recibir todo eso que es Dios. Entonces, cuando estamos en el purgatorio, ahí lijamos esta tablita para poderla tener al 100%, ¿no? Es como tener un barro nuevo, por ejemplo. Entonces, bueno, algo importante es que cada vez que tú y yo pecamos, vamos poniendo un clavo a la tablita. Cuando nos confesamos y comulgamos, vamos quitando estos, martillazos, clavitos, y quedan hoyitos. Entonces, por eso es importante volver a remendar. Hoy por hoy que estamos en el año del jubileo, podemos aprovechar las indulgencias plenarias, que estas nos ayudan a ir reparando esos hoyitos desde la tierra. Porque acuérdense que en el purgatorio, tú y yo ya no podemos hacer acciones ni nada para poder limpiar esos hoyitos. Necesitamos de la oración de los otros. Entonces, algo importante también de esta consagración es que también tienes la visión de reparar los pecados de los otros. Entonces, eso es algo bien padre. Imagínate que una misa tú la encomiendes por una persona que ya falleció y no ha podido llegar al cielo. Y que a esa persona le falta solo una misa para poder pasar al cielo. Cuando esa persona pasa al cielo, es una persona que constantemente intercede por ti porque tú le ayudaste a ella a pasar al cielo, ¿no? Esas son de las cosas que a mí me encanta reconocer de mi iglesia y saber que somos una iglesia que es ese cuerpo místico, ¿no? Unos son los ojos, unos son los brazos, unos son los dedos. Y en nuestra imperfección, porque seguramente hay deditos así, ¿no? Seguramente hay un ojito así. En nuestra imperfección, Dios la vuelve santa. Por eso se dice que la iglesia es santa, no por ti y por mí, sino porque es Cristo quien está detrás de ella. Tantos siglos después de que Cristo hubiera venido al mundo y esta iglesia sigue. Y entonces
por eso es importante que en nuestra oración personal, en nuestro espíritu, salgamos de nosotros mismos, de esta vida mundana, ¿no? Por así decirlo, para que no se nos olvide a quién estamos mirando, que es a ese Jesús Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, ella nos invita a ir vivir la comunión los primeros sábados de mes, ¿no? Y pues con esto decirles que de verdad la Virgen de Fátima pues es una historia de de mucha conversión, ¿no? Muchas personas que pues visitan Portugal, ¿no? Pues seguramente viven situaciones tan enriquecedoras y que también la Virgen de Fátima hace cosas aquí, y yo les quiero contar de algo que justo me pasó con la Virgen de Fátima, y fue que hace mucho tiempo en uno de los programas tuvimos de invitada a un grupo que se llama La Virgen de Fátima, no me acuerdo. Ya me acordó mi marido. Se llama Mater Fátima. Seguro si lo buscan lo van a encontrar. Es un apostolado que promueve la oración del Santo Rosario y que tuvieron a bien un proyectazo que fue hacer vírgenes de Fátima, pues de un tamaño mediano, para que visitaran todas las casas de México. Entonces, tuve la gran dicha de invitarlos al programa, nos platicaron del proyecto, invitamos a las personas a meterse a la aplicación, porque tú te metes ahí y pones que has rezado el rosario, entonces va marcando a nivel mundial cuántas personas están involucradas en rezar el rosario, y eso está muy padre. Y además que en la aplicación también te da como habilidad de poner que ya rezaste el Padre Nuestro para aquellos que quizá no tienen un rosario cercano, tal. Y ella me dijo que me iba a mandar una de las réplicas de la Virgen de Fátima. Y fue muy providencial porque en ese momento ya éramos novios, Irving y yo, y ella, esta persona que estuvo en el programa de manera online, ella era de Monterrey. Entonces me decía, oye, nada más pues necesito saber cómo, pues necesito que tú vengas por ella, ¿no? Y yo no, pues no tengo la economía para sustentar el gasto de ir y venir. Y coincidió que un familiar de Irving venía de Monterrey a Guadalajara y les pedimos el favor, ¿no? Entonces nos trajeron a la Virgen, fue una gran dicha recibirla, y en el primer momento en que unos amigos fueron por ella a la casa, su casa, vivimos el primer milagro de la Virgen de Fátima. Y fue que estos amigos, ella estaba embarazada, era su tercer embarazo, y ella tenía mucho miedo, porque ya había vivido los embarazos anterior al que estaba, había sido de mucho riesgo, y entonces pues tenía mucho miedo de esta nueva vida, ¿no? Que en el fondo pues la confrontó con el tema de la muerte, de que quizá pudiera estar pues ella muy expuesta a vivir alguna circunstancia difícil, ¿no? Entonces fueron a la casa, les presentamos la Virgen, tal, iban hacia afuera y ella se llevó a la Virgen, y dice que cuando iba saliendo empezó a oler a rosas, muy cañón, y que sintió una paz en su corazón. Entonces, ninguno de los demás que estábamos ahí olimos a rosas. Entonces, fue algo muy hermoso presenciarlo presenciarlo porque yo estaba presente, pero no porque yo no la olí, ¿no? Pero fue algo muy padre porque en el fondo era María diciéndole a ella que confiara en Dios, ¿no? Porque pues al final Dios permitió esa vida. Hoy por hoy es una niña hermosa que ya tiene 4 añitos y se llama Fátima. Y pues son de las cosas tan grandes que empieza a hacer la Virgen a través de pues sus advocaciones, ¿no? Seguramente tú tienes alguna advocación favorita. Hoy les quise presentar la advocación de la Virgen de Fátima porque hoy pues es el día de la Virgen de Fátima, y muchas veces tú y yo
hemos escuchado, sabemos que existe la Virgen de Fátima, pero no conocemos a qué nos invita, qué es lo que hace, qué nos dice, a qué nos acerca para con Dios, ¿no? Entonces, pues nada, espero de tu corazón que este programa haya sido de mucha bendición para ti. Te invito a que compartas el programa, a que nos dejes tus comentarios si tienes dudas, si quisieras que tratáramos algún tema que te llame la atención, y pues a encomendarnos mucho hoy a la Virgen de Fátima para que pues interceda por nosotros y que nuestro corazón esté dispuesto a vivir en una oración constante por nuestra vida, por nuestra conversión y por la conversión del mundo entero. Ha sido un verdadero placer. Yo soy Paulina Cedillo y los espero el próximo martes en punto de las 7 con su programa de El Manual.